Van a traicionarte, le dijo la pasante al multimillonario y él quedó helado. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El sótano del despacho Ferrini y Asociados olía a papel viejo y a barniz de madera. 4 años en ese espacio le habían dado a Camila Reyes un conocimiento que nadie le había pedido. El papel de los expedientes más antiguos tenía un tono levemente dulce. El de los recientes era más frío, como tinta que todavía no había tenido tiempo de volverse historia. Nadie le pedía nada que no fuera llevar, traer, ordenar, clasificar. Esa mañana, como todas las mañanas, Camila llegó antes que cualquier otro empleado del despacho. Encendió la luz del archivo y comenzó su rutina. Primero los expedientes devueltos el día anterior, que los abogados dejaban sobre una pequeña mesa junto a la puerta sin mayor ceremonia, como si el archivo se alimentara solo. Luego la revisión de solicitudes internas, documentos que algún socio necesitaría antes del mediodía, carpetas que debían subir a la sala de conferencias, contratos que alguien, en algún piso superior, requería con urgencia que siempre resultaba ser menor de lo que parecía. Camila trabajaba con la misma concentración silenciosa con la que había hecho todo en su vida. Sus manos se movían con precisión sobre las estanterías de madera oscura, sin dudar, sin tropiezos. El archivo de Ferrini y Asociados tenía un sistema de clasificación que el propio Marco Ferrini había diseñado hacía décadas y que nadie había tenido el interés ni la energía de modernizar. Era un sistema imperfecto, con lógicas internas que contradecían sus propias reglas, con excepciones que se habían vuelto norma. Camila lo conocía en su totalidad. No solo lo conocía. Lo había mejorado en silencio durante 4 años, añadiendo capas de orden invisible que nadie reconocía porque nadie bajaba al sótano a verificar nada. Eso era, precisamente, lo que necesitaba. Cuando terminó de clasificar los expedientes de la mañana, abrió el cuaderno que guardaba en el cajón inferior izquierdo. No era un cuaderno de trabajo. Era un cuaderno de otra vida. Páginas llenas de su letra apretada, de análisis, de argumentos, de la clase de razonamiento jurídico que no tiene lugar en las tareas de una archivista. Lo cerraba siempre antes de que alguien bajara. Lo abría solo cuando estaba completamente sola. Esa mañana, sin embargo, no lo abrió. Se quedó mirando la portada durante un momento y luego lo volvió a guardar. Algo en el ambiente del despacho había cambiado desde el día anterior. Lo percibía en la cantidad de documentos que le habían enviado a clasificar con urgencia la tarde anterior, en el número de llamadas que habían llegado al piso de los socios después de las 7 de la noche. Algo estaba ocurriendo en los pisos superiores. Algo importante. Se equivocaba solo en una cosa, no era algo. Era alguien. Sebastián Aguirre llegó al despacho Ferrini y Asociados a las 10 de la mañana con exactamente el tipo de presencia que hace que los empleados de recepción se enderecen en sus sillas sin necesidad de que nadie les diga nada. No era su ropa ni su altura ni la forma en que caminaba, aunque todo eso contribuía. Era algo más difícil de nombrar. La certeza compacta con que ocupaba el espacio, como si cada centímetro de piso que pisaba le perteneciera por derecho natural y no por accidente de nacimiento. Tomás Restrepo caminaba medio paso detrás, con su bloc de notas abierto y un bolígrafo que nunca dejaba de girar entre sus dedos cuando estaba nervioso. Ese día giraba con una velocidad considerable. Renata dice que la audiencia preliminar va bien, dijo Tomás en voz baja mientras cruzaban el vestíbulo. Renata lleva 3 semanas diciendo que todo va bien, respondió Sebastián sin bajar el ritmo. Necesito ver los escritos, no escuchar cómo van. Están en la sala de conferencias del 3er piso. Bien. Renata Solís los esperaba en la puerta de la sala de conferencias con una sonrisa que llegaba exactamente hasta donde debía llegar. Sebastián. Qué bueno que pudiste venir en persona. Necesitaba verlo todo junto, dijo él, estrechando su mano con la brevedad justa. El caso lleva 6 meses. La audiencia principal es en 3 semanas. Exactamente por eso estamos aquí. Renata abrió la puerta y los invitó a entrar con un gesto que tenía algo de anfitriona y algo de directora de escena. Tenemos todo preparado.
La sala de conferencias era larga y bien iluminada, con una mesa de roble que ese día estaba ocupada en uno de sus extremos por 3 abogados jóvenes del equipo de Renata, cada uno frente a un expediente abierto. En el centro de la mesa había una serie de carpetas ordenadas con precisión. Renata la señaló con satisfacción. Los 3 laudos precedentes que fundamentan nuestra línea de defensa. Los elegí personalmente después de un análisis exhaustivo de la jurisprudencia del panel arbitral internacional. Sebastián tomó la primera carpeta. La abrió. Leyó las primeras páginas con la concentración de alguien acostumbrado a los documentos pero no formado en ellos. Buscando el sentido general, la dirección del argumento, la conclusión a la que apuntaba. ¿Y la cláusula 14.3 del contrato original? Preguntó sin levantar la vista. Está citada en el escrito principal. ¿Dónde? Renata miró a uno de sus abogados. El abogado abrió su expediente y comenzó a buscar con una rapidez que intentaba parecer natural. Está referenciada en el segundo párrafo de la página 34, dijo finalmente. Referenciada no es lo mismo que argumentada. Dijo Sebastián, cerrando la carpeta. Es la cláusula que establece el derecho de continuidad operativa. Si no la argumentamos con profundidad, la parte contraria la va a usar en nuestra contra. La estrategia está diseñada para no sobreexponerla, dijo Renata con calma. En arbitraje internacional, a veces los argumentos más sólidos se presentan con discreción para evitar que el panel los examine con exceso de detalle. Sebastián la miró durante un segundo que duró más de lo necesario. Eso no tiene sentido, dijo. Tiene todo el sentido cuando conoces la composición de este panel en particular. Renata sonrió de nuevo. Confía en mí, Sebastián. Llevamos 6 meses trabajando en esto. Él no respondió. Tomó otra de las carpetas, la revisó brevemente, y luego se puso de pie. Necesito los originales del contrato. No las copias digitales. Los originales físicos. Están en el archivo. ¿Puedo pedir que lo suban? ¿Dónde está el archivo? En el sótano. Pero no hace falta que. ¿Cómo se llega? Hubo una pausa microscópica. Renata señaló hacia el pasillo con una expresión perfectamente neutral. Las escaleras al fondo. Pero te digo que puedo pedirle a alguien que lo suba en 10 minutos. Prefiero ir yo. El sótano no era el tipo de lugar donde uno esperaba encontrar a un hombre como Sebastián Aguirre. Sebastián bajó con la misma cadencia con que cruzaba sus propias oficinas en Bogotá, como si el espacio, cualquier espacio, le fuera familiar por derecho. Camila lo oyó bajar antes de verlo. Reconoció el peso del paso, diferente al de los abogados jóvenes que bajaban con prisa y torpeza. Este era deliberado, sin urgencia pero sin pausa. Levantó la vista cuando él apareció en el umbral. Sebastián miró el archivo durante un momento, como quien calibra un espacio desconocido. Luego la miró a ella. Busco el contrato original del caso Aguirre contra Consortium Breda. El documento físico, no la copia. Sección 7, subsección C, estante 4. Camila ya se estaba levantando. ¿Necesita el contrato completo o solo los anexos? Sebastián tardó un instante en responder, como si la precisión de la respuesta lo hubiera tomado ligeramente desprevenido. El completo. Camila se movió por las estanterías con la naturalidad de quien conoce un espacio como conoce su propia casa. En menos de un minuto tenía en las manos una carpeta gruesa, de lomo marrón. La colocó sobre la mesa de trabajo y la abrió en la primera página. El contrato original tiene 140 páginas más 3 anexos técnicos. ¿Busca algo específico? La cláusula 14.3. Camila pasó las páginas con movimientos seguros, sin contar, guiada por algo que parecía memoria muscular, y detuvo el documento en la página indicada. Sebastián se acercó. Leyó. Después de un momento, frunció el ceño. Esta cláusula establece claramente el derecho de continuidad operativa durante el proceso arbitral. No es una cláusula menor. No, dijo Camila. Él levantó la vista hacia ella.
Era la primera vez que la miraba directamente desde que había bajado al sótano. ¿Ha leído este contrato? Lo ordené cuando llegó. Es inevitable leer algo mientras lo organizas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 4 años. ¿Cómo se llama? Camila Reyes. Sebastián asintió lentamente, como quien archiva una información que no sabe todavía para qué va a necesitar. Gracias, dijo, tomando la carpeta. Subió las escaleras. Camila se quedó quieta mirando el espacio donde él había estado. Luego miró la estantería de la sección 7, subsección C, donde había algo que ella llevaba 3 semanas sabiendo y que todavía no había decidido qué hacer con ello. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que solo ella podía sentir porque solo ella sabía que existía. Renata Solís era eficiente, carismática y absolutamente convincente. En las reuniones con Sebastián, manejaba cada pregunta con la fluidez de alguien que ha preparado cada respuesta con anticipación. Sus escritos eran impecables en su forma, lenguaje preciso, estructura correcta, referencias jurídicas sólidas. Cualquier persona que los leyera sin conocer los documentos que citaban los encontraría irreprochables. El problema era exactamente ese, había que conocer los documentos que citaban. Y Camila los conocía. Los 3 laudos precedentes que Renata había elegido como columna vertebral de la defensa de Sebastián los había tenido en sus manos más de una vez en ese sótano. Eran documentos que ella conocía con la intimidad de quien los había creado, aunque nadie en ese edificio lo supiera. Llevaban una firma diferente a la suya. El nombre de registro de su identidad protegida, el nombre bajo el cual había ejercido como árbitro durante 8 años antes de que su vida se partiera en 2 de un momento para otro. Pero cada argumento, cada construcción lógica, cada elección de palabra en esos 3 documentos era suya. Completamente suya. Y Renata los estaba usando al revés. No era un error de interpretación. Camila había descartado esa posibilidad desde el primer momento en que lo detectó, porque un error de interpretación se distribuye de forma irregular, a veces favorece a una parte, a veces a la otra, dependiendo del descuido. Lo que Renata estaba haciendo era sistemático. Los 3 laudos argumentaban, en su esencia, que el derecho de continuidad operativa de una empresa en proceso arbitral prevalece sobre la capacidad de la parte contraria de ejecutar medidas cautelares durante el proceso. Ese era su núcleo. Esa era su razón de existir. Renata los citaba como si argumentaran exactamente lo contrario. Los presentaba como precedentes que limitaban el derecho de continuidad operativa, que lo condicionaban a una serie de requisitos que la empresa de Sebastián supuestamente no cumplía. Usaba los mismos títulos, las mismas referencias, los mismos números de caso. Pero la lectura que construía era una inversión deliberada del sentido original. El resultado era una defensa que parecía sólida desde afuera y que por dentro estaba diseñada para hundirse. El problema no era la decisión moral. Esa ya estaba tomada, no podía quedarse callada mientras un hombre perdía lo que había construido durante 20 años por culpa de una traición que no podía ver. El problema era el costo. 4 años antes, Camila había emitido un laudo arbitral en un caso de inversiones que afectaba a un grupo de empresarios con conexiones que iban mucho más allá del ámbito legal. El laudo era correcto. Estaba fundamentado en cada coma. Pero precisamente porque lo sabían, decidieron impugnarla a ella, no al laudo. La campaña había sido rápida y metódica. Primero las insinuaciones sobre su imparcialidad. Luego las preguntas sobre sus finanzas personales. Luego las llamadas a su apartamento a las 2 de la madrugada que cortaban cuando ella contestaba. Luego la visita al domicilio de su madre en Bogotá de 2 hombres que no dijeron nada explícito pero que tampoco necesitaron decir nada explícito. Camila había tomado una decisión en 48 horas. Reservó un vuelo, liquidó su apartamento, notificó a las autoridades competentes de su situación y desapareció de la superficie del mundo jurídico internacional con la eficiencia de alguien que sabe que la velocidad es la única protección real. Milán había sido una elección calculada. Una ciudad grande, anónima en sus proporciones,
con suficiente comunidad latinoamericana para no destacar y suficiente distancia del circuito jurídico latinoamericano para no ser reconocida. El trabajo en el archivo había sido provisional en el origen. En algún momento, 4 años antes, había pensado que sería por unos meses. Los meses se habían vuelto años. Y ahora alguien estaba preguntando por ella en el barrio. Lo supo el martes por la noche, cuando la señora del apartamento de abajo le dijo con la naturalidad con que decía todas las cosas importantes que esa tarde había venido un hombre preguntando por una mujer colombiana que trabajaba con papeles. No había dado nombre. Solo había descrito, colombiana, 30 y tantos, que trabaja con papeles. Camila pasó esa noche sin dormir más de 2 horas seguidas. Tenía el cuaderno abierto sobre la cama y lo miraba sin escribir. Si hablaba, su ubicación se volvía pública en el circuito jurídico internacional. La doctora Novak, que presidía el panel arbitral del caso de Sebastián, la conocía por reputación. Si Camila aparecía en esa sala de arbitraje con su nombre real, su presencia se registraría en documentos oficiales, en actas, en registros que circulan entre instituciones. El grupo que la había buscado durante 4 años tendría una dirección concreta. Si callaba, Sebastián Aguirre perdería un caso que podía ganar. Y lo perdería por una traición diseñada con tal precisión que él nunca sabría qué había ocurrido. Solo sabría que perdió. Que su empresa quedó vulnerable. Que lo que construyó durante 20 años se fracturó en una sala de arbitraje en Milán un martes de otoño. Camila cerró el cuaderno a las 3 de la madrugada. Se levantó. Fue a la cocina. Preparó café. Pensó en su madre en Bogotá, que llevaba 4 años recibiendo sus llamadas desde un número diferente cada vez y que nunca le preguntaba por qué. Pensó en los hombres que habían visitado ese apartamento sin decir nada explícito. Pensó en los 3 laudos en el sótano, que ella misma había escrito y que ahora estaban siendo usados para destruir a alguien que no había hecho nada para merecerlo. Pensó en lo que significa saber algo y no decirlo. En cómo ese peso cambia con el tiempo, al principio es manejable, luego se vuelve costumbre y finalmente se vuelve identidad. Y en algún punto, uno deja de ser la persona que eligió callar y se convierte en el silencio mismo. Camila dejó la taza en el fregadero. Volvió a la habitación. Abrió el cuaderno. Y empezó a escribir. Sebastián bajó al sótano por segunda vez el jueves. No le pidió nada a Renata. No envió a Tomás. Bajó él mismo con las manos en los bolsillos y una expresión que Camila no supo clasificar con precisión, no era exactamente duda, pero tampoco era la certeza compacta de la primera visita. Necesito el expediente completo del caso. Todo lo que tienen físicamente. Son 4 carpetas y 2 cajas de documentación secundaria. Todo. Camila comenzó a reunir los materiales. Mientras lo hacía, Sebastián se sentó en la única silla disponible, la de ella, frente al escritorio, con la naturalidad de quien no considera que necesita permiso para sentarse donde quiere. ¿Cuántos casos de arbitraje internacional han pasado por este archivo en los últimos 3 años? 16 casos con esa clasificación. 8 activos actualmente. ¿Y usted los ha leído todos? Los organizo. Es inevitable. Eso no es lo que le pregunté. Camila depositó la primera carpeta sobre la mesa y lo miró directamente. Sí. Los he leído. Sebastián asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. ¿Qué piensa de la estrategia de defensa en mi caso? El silencio que siguió duró exactamente el tiempo necesario para que Camila evaluara la pregunta desde todos los ángulos posibles. Era una pregunta que él no habría formulado si no hubiera tenido ya una duda instalada en algún lugar donde no había logrado ponerle nombre. Creo que tiene fortalezas visibles. Y que la cláusula 14.3 merece un tratamiento más central del que está recibiendo. Eso ya lo sé. ¿Qué más? Camila depositó la segunda carpeta sobre la mesa. Luego la tercera. Los 3 laudos precedentes que fundamentan la defensa son documentos sólidos. Pero el uso que se está haciendo de ellos en los escritos no refleja exactamente lo que esos laudos dicen.
El silencio cambió de calidad. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que esos laudos argumentan, en su núcleo, a favor del derecho de continuidad operativa durante el proceso arbitral. Eso favorecería su posición. Pero en los escritos de defensa están siendo presentados como si limitaran ese derecho, lo cual favorecería a la parte contraria. Sebastián no dijo nada durante varios segundos. Miraba a Camila con una intensidad que no era agresiva pero que era absolutamente directa. ¿Está diciéndome que mi propia defensa está trabajando en mi contra? Le estoy diciendo lo que observo en los documentos. ¿Cómo sabe usted lo que esos laudos argumentan en su núcleo? Esa afirmación requiere formación técnica en derecho arbitral internacional. No se aprende leyendo expedientes en un archivo. Camila sostuvo su mirada. No. La palabra cayó en el silencio del sótano con una brevedad que lo decía todo sin decir nada. Sebastián la estudió durante un largo momento. ¿Quién es usted realmente? Soy la persona que organiza sus documentos. Por ahora, eso es lo que puedo decirle. Eso no me basta. Lo sé. Cuando esté lista para decirle más, se lo diré. Pero lo que le acabo de decir sobre los laudos es verdad. Puede verificarlo usted mismo si revisa los textos originales con atención. Sebastián tomó las 4 carpetas. Las miró. Luego volvió a mirarla a ella. Tiene hasta el lunes, dijo. Subió las escaleras sin esperar respuesta. Camila se quedó parada en el centro del archivo. Tenía hasta el lunes. En realidad, había decidido en la madrugada del miércoles. Solo necesitaba que alguien le pusiera un límite de tiempo a lo que ya era inevitable. El sábado, Sebastián pasó 6 horas en la sala de conferencias de su hotel con los originales de los 3 laudos sobre la mesa. Tomás estaba sentado frente a él con la expresión de alguien que está procesando información que cambia el mapa de algo que creía conocer bien. Lee el párrafo 47 del segundo laudo, dijo Sebastián. Tomás lo buscó y leyó en voz baja. Luego levantó la vista. Esto dice exactamente lo contrario de lo que Renata argumenta en el escrito de defensa. Sí. ¿Cómo es posible que nadie del equipo lo haya notado? Porque están leyendo los escritos de Renata, no los laudos originales. Cita fragmentos específicos, fuera de contexto, que parecen apoyar su argumento si no lees el documento completo. Tomás dejó el laudo sobre la mesa con cuidado. ¿Quién te dijo esto? La archivista. ¿Camila? Sí. ¿Cómo sabe ella? Eso es lo que voy a averiguar el lunes. Tomás abrió el tercer laudo. Lo leyó durante varios minutos en silencio, pasando páginas con lentitud creciente, como quien busca confirmar algo que ya sospecha y que cada línea confirma. Sebastián. Levantó la vista. No es solo el segundo laudo. El primero también. Mira el párrafo 23. Renata lo cita en la página 18 del escrito principal y dice que establece una limitación al derecho operativo. Pero el párrafo 23 dice exactamente lo contrario. Dice que ese derecho es irrestricto durante el proceso, salvo orden expresa del panel. Sebastián tomó el primer laudo. Buscó el párrafo. Leyó. Luego leyó lo que Renata había escrito sobre ese mismo párrafo. El silencio en la habitación del hotel tenía el peso específico de las situaciones en que la magnitud de un problema se vuelve completamente clara por primera vez. Los 3 laudos, dijo Sebastián en voz baja. Los 3 van en la misma dirección. Y los 3 están siendo presentados como si fueran en la dirección contraria. Eso no es un descuido, dijo Tomás. Para hacer eso con los 3 documentos de forma sistemática, tienes que conocerlos bien. Tienes que saber exactamente dónde doblar la lectura sin que se note a primera vista. Lo sé. Sebastián. Si esto es lo que parece, no es un error de estrategia. Es un sabotaje deliberado. Lo sé. Eso significa que Renata está trabajando para la parte contraria. Eso significa que alguien en ese despacho está trabajando para la parte contraria. Sebastián cerró el último laudo.
¿Y qué tenemos 3 semanas para demostrarlo y rehacer la defensa desde cero? ¿Qué hacemos? Por ahora, nada. No movemos nada hasta que hable con Camila el lunes. Si lo que sospecho es cierto, ella sabe más de lo que dijo. Y si sabe más de lo que dijo, necesito saber por qué no lo dijo todo desde el principio. ¿Y si no quiere hablar? Sebastián miró la ciudad de Milán desde la ventana del hotel. ¿Va a querer hablar? Bajó al archivo y me dijo lo que me dijo sabiendo perfectamente lo que eso implicaba. No lo hizo para quedarse a la mitad. Tomás giró el bolígrafo entre sus dedos. Lo giró 3 veces, 4, 5. ¿Y Renata? ¿La confrontamos? Todavía no. Si Renata sabe que la descubrimos, va a mover los tiempos. Va a adelantar algo, a destruir evidencia, a fabricar una explicación. Necesitamos que siga creyendo que todo está bajo control hasta que tengamos todo en orden. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de la audiencia? 18 días. Tomás dejó el bolígrafo sobre la mesa. Es muy poco tiempo para rehacer una defensa completa. Lo sé. Sebastián se puso de pie. Por eso el lunes no puede esperar. Camila llegó al despacho el lunes antes que nadie, como siempre. En el fin de semana había terminado de reconstruir, desde memoria y con los datos que tenía disponibles, el análisis completo de los 3 laudos y su uso incorrecto en los escritos de defensa. Eran 12 páginas de letra apretada, con referencias numeradas y una conclusión que no dejaba margen de interpretación. No era un alegato. Era una disección. A las 9:15 de la mañana, oyó pasos en las escaleras. Reconoció el ritmo. Sebastián llegó al umbral del sótano con Tomás medio paso detrás, igual que la primera vez. Solo que esta vez no traía la certeza compacta de entonces. Traía la tensión específica de alguien que está a punto de escuchar algo que va a cambiar la estructura de algo importante. Camila, dijo. Buenos días, respondió ella. Sebastián entró. Tomás entró detrás y cerró la puerta del sótano con suavidad. Le dije que tenía hasta hoy. Sí. ¿Está lista? Camila miró el cuaderno que tenía frente a ella. Luego lo miró a él. Antes de que le diga quién soy, necesito que entienda algo. Lo que voy a contarle cambia mi situación personal de forma significativa. No se lo cuento porque confíe en el sistema. Se lo cuento porque no puedo quedarme callada ante lo que está ocurriendo en su caso. Eso es todo. De acuerdo, dijo Sebastián. Camila abrió el cuaderno en la primera página. Mi nombre completo es Camila Reyes Mendoza. Soy colombiana. Fui árbitro internacional de Derecho Comercial durante 8 años, con especialización en arbitraje de inversiones. Emití más de 40 laudos en casos de mediana y alta complejidad en Latinoamérica y Europa. Hace 4 años emití un laudo en un caso de inversiones que afectó a un grupo empresarial con conexiones extrajudiciales. Me amenazaron. Salí del circuito. Cambié de nombre de registro. Vine a Milán. Hizo una pausa. Los 3 laudos precedentes que Renata Solís eligió para fundamentar su defensa los escribí yo. Bajo mi nombre de registro protegido, que es el que aparece en los documentos. El silencio del sótano era absoluto. Sebastián la miraba con una expresión que Camila no había visto en él hasta ese momento, no era la evaluación calculada de sus visitas anteriores. Era la concentración de alguien que está reordenando en tiempo real toda la información que cree saber sobre una situación. ¿Usted escribió esos laudos? Sí. ¿Los 3? Los 3. Tomás había dejado de girar el bolígrafo. ¿Puede demostrarlo? Preguntó Sebastián. Puedo citar de memoria cualquier párrafo de cualquiera de los 3 documentos. Puedo explicar el razonamiento detrás de cada decisión argumentativa. Puedo señalar los casos secundarios que consulté para construir cada argumento y que no están citados explícitamente en el texto. Y puedo demostrar, con precisión, cómo cada uno de esos laudos está siendo mal utilizado en su defensa y cuál debería ser la lectura correcta de cada uno de ellos. Hágalo, dijo Sebastián.
No era una petición. Era una prueba. Camila no vaciló. El primer laudo, caso de referencia 84, Panel Arbitral de Ginebra, 2016. El argumento central se desarrolla en los párrafos 42 a 51. El núcleo está en el párrafo 47. El derecho de continuidad operativa del demandado prevalece durante el proceso arbitral salvo evidencia de daño irreversible e inmediato para la parte demandante. Esa excepción es estricta y de aplicación restrictiva. Renata la presenta como regla general. Lo que era excepción se convierte, en su versión, en condición ordinaria que su empresa supuestamente no cumple. Sebastián y Tomás se miraron. Era exactamente lo que habían encontrado el sábado. El segundo laudo, continuó Camila. Caso 112, París, 2017. Ese laudo refuerza el derecho de continuidad operativa en los párrafos 33 a 41. Dice que las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante durante un proceso activo no pueden interferir con las operaciones centrales del demandado a menos que exista una resolución provisional específica del panel. Renata lo cita como si estableciera exactamente esa interferencia. Tomó la condición de excepción y la presentó como la regla aplicable al caso. Y el tercer laudo, dijo Tomás en voz baja, como si ya supiera lo que venía. El tercer laudo es el más importante. Caso 29, Zurich, 2019. Es el más reciente y el que involucra un sector industrial más parecido al suyo. Ese laudo rechaza las pretensiones de la parte demandante en circunstancias casi idénticas a las del presente caso. El argumento central es que la continuidad operativa del demandado tiene valor sistémico que trasciende el interés privado de las partes. Aplicado al Grupo Aguirre, ese laudo es su argumento más poderoso. Renata lo convirtió en su argumento más débil. Sebastián se levantó. Caminó hasta el extremo del archivo y volvió. ¿Por qué haría eso? Hay alguien que se beneficia de que usted pierda este arbitraje. Alguien con suficiente capacidad económica para comprar la lealtad de una socia senior de un despacho de esta categoría. Tomás intervino. La empresa que los demanda lleva 2 años intentando adquirir el Grupo Aguirre. Si Sebastián pierde el caso y queda endeudado con las costas del proceso más los daños que reclaman, la empresa queda vulnerable para una adquisición. ¿Y quién gana con esa adquisición además de Consortium Breda? Preguntó Camila. Las comisiones de intermediación, dijo Tomás. En adquisiciones de este tamaño pueden llegar al 2 o 3% del valor total. ¿Cuánto vale el Grupo Aguirre? Entre 500 y 600 millones de euros, dijo Sebastián. Entonces la comisión podría ser de 12 a 18 millones de euros. Suficiente para comprar a alguien. Camila cerró el cuaderno. Suficiente para comprar a más de alguien. El silencio que siguió tenía la textura de los momentos en que una imagen completa se forma de golpe. Tenemos 18 días. Dijo Sebastián. Hay algo más que necesitas saber. La voz de Camila se mantuvo tranquila. Si me presento en esa sala de arbitraje con mi nombre real, mi ubicación se vuelve conocida en el circuito jurídico internacional. El grupo que me amenazó hace 4 años va a saber dónde estoy. Alguien ya está buscándome. Esta semana hubo preguntas en mi barrio. ¿Relacionado con el caso? No lo sé. Puede ser coincidencia. Puede no serlo. Lo que sí sé es que si aparezco en actas oficiales de un proceso arbitral internacional, ya no hay forma de volver a ser invisible. ¿Y aún así está considerando hacerlo? Ya tomé la decisión. Solo quería que usted supiera el costo que tiene para mí. Sebastián extendió la mano. ¿Me permite ver esas notas? Camila le entregó el cuaderno. Él lo tomó con las 2 manos. Lo abrió en la primera página y comenzó a leer. Tardó 20 minutos en leer las 12 páginas. Tomás leyó por encima de su hombro en silencio. Ninguno de los dos dijo nada mientras leían. Cuando Sebastián llegó a la última página, cerró el cuaderno despacio. ¿Puede reproducir esto en un formato que el panel arbitral pueda admitir como documentación técnica? Sí. ¿En cuánto tiempo? Dame 48 horas.
Sebastián le devolvió el cuaderno. Tiene 48 horas. Hizo una pausa. Y nadie que trabaja para mí va a saber nada de esto hasta que sea necesario. Lo que usted hace en esa sala va a estar documentado de una forma que ningún grupo con conexiones extrajudiciales pueda ignorar. La mejor protección que puede tener después de esto es que todo el mundo jurídico internacional sepa exactamente lo que ocurrió y por qué. Camila lo miró. ¿Eso es una promesa o una estrategia? Las dos cosas. Pero principalmente una promesa. Subió las escaleras con el cuaderno bajo el brazo. Camila se quedó en el umbral del sótano, escuchando sus pasos alejarse por el mármol del primer piso. Luego volvió a su escritorio. Encendió la computadora. Y comenzó a preparar las 32 páginas que necesitaría para la audiencia. Esa noche trabajó hasta las 4 de la madrugada. Construyó el análisis en capas, primero que argumentaba cada laudo, en qué términos, con qué alcance. Luego que decía cada escrito de la defensa sobre esos mismos laudos y donde divergía esa afirmación del texto original. Finalmente, porque la divergencia no era producto de una lectura alternativa legítima, sino de una inversión deliberada y consistente del sentido. Era un análisis que cualquier árbitro con experiencia podría hacer, pero que requería conocer los laudos con la profundidad suficiente para distinguir entre una interpretación incorrecta y una manipulación intencional. A las 4 de la mañana, Camila tenía 32 páginas. Las revisó una vez. Corrigió 2 párrafos. Añadió una referencia cruzada que hacía el argumento más preciso. Y entonces sonó el teléfono. Era Tomás. Su voz tenía una urgencia que Camila no le había escuchado antes. Renata bajó al archivo esta mañana temprano. Antes de que llegaras. Camila se quedó quieta. ¿Qué buscaba? No lo sé con exactitud. El guardia de turno dice que estuvo cerca de 20 minutos. Revisó estanterías. Preguntó si había alguien con acceso permanente a los expedientes del caso Aguirre. ¿Y qué le dijeron? Que solo tú. Pausa. Sebastián necesita saber si ella pudo encontrar algo que te comprometa. Algo que pueda usar para bloquearte antes de la audiencia. Camila miró las 32 páginas sobre su escritorio. Pensó con rapidez. No hay nada comprometedor en el archivo. Lo que ella busca no está en papeles. Está en mi cabeza. Hizo una pausa. Pero esto cambia algo. Renata ya sabe que alguien del archivo está involucrado. Ya no es una sospecha. Es una certeza para ella. ¿Eso es un problema? Es una advertencia. Significa que va a actuar antes de la audiencia. Si intenta bloquearme, lo intentará en las próximas horas. No el día del juicio. ¿Qué hacemos? Dile a Sebastián que la carpeta estará lista esta misma noche. Que la recoja mañana a las 7 de la mañana, antes de que llegue nadie más al despacho. Camila cortó la llamada. Se sentó frente a la computadora. Y terminó el análisis en 2 horas más, con la concentración específica de quien trabaja contra un reloj que ahora sí es real. Al día siguiente, a las 6:40 de la mañana, mientras Camila revisaba por última vez la carpeta, oyó pasos en las escaleras del sótano. Eran más ligeros que los de Sebastián. Más calculados. Renata Solís apareció en el umbral. Llevaba un café en la mano y una expresión que intentaba ser casual. No lo lograba del todo. Sus ojos recorrieron el archivo con rapidez, deteniéndose en el escritorio de Camila, donde la carpeta estaba visible, boca abajo. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Camila sin levantar la vista de sus papeles. Renata entró. Dio 2 pasos hacia el centro del archivo. Miró las estanterías con el gesto de alguien que busca algo específico sin querer que se note que busca. «Qué madrugadora», dijo con un tono que intentaba ser ligero. ¿Trabajando en algo específico? Clasificación de rutina. ¿Del caso Aguirre? Camila levantó la vista. Sostuvo la mirada de Renata durante un segundo exacto. Del caso Aguirre, sí. Renata sonrió.
Era la misma sonrisa de siempre, llegaba exactamente hasta donde debía llegar. Camila, ¿cuánto tiempo llevas en el despacho? 4 años. 4 años. Renata asintió lentamente, como si eso confirmara algo. Un trabajo muy específico. Muy solitario. Imagino que a veces te preguntas si hay algo más adecuado para alguien con tu nivel de dedicación. Tomó un sorbo de café. Conozco varios despachos menores que buscan personal administrativo con experiencia. Con mejores condiciones, más visibilidad. Podría hacer una llamada si te interesa. Era una oferta. Y era también una amenaza. Las dos cosas al mismo tiempo, envueltas en el mismo tono amable. Renata no sabía exactamente lo que Camila sabía. Pero sabía que sabía algo. Y estaba intentando moverla antes de poder medir la distancia exacta del problema. Camila dejó el bolígrafo sobre la mesa. Estoy bien donde estoy, dijo. Por supuesto. Renata dio otro paso hacia el escritorio. Sus ojos cayeron sobre la carpeta una vez más. ¿Puedo ver lo que estás preparando? Es que hay algunos documentos del caso que necesito verificar antes de la audiencia. Son documentos del proceso bajo nueva gestión de representación. Acceso restringido al equipo actual. Renata parpadeó. Fue un parpadeo breve, casi imperceptible, pero fue el primero que Camila le veía en 4 años. ¿Nueva gestión de representación? El señor Aguirre formalizó un cambio de representación hace 2 días. Este expediente ya no está bajo su responsabilidad. Camila sostuvo la mirada de Renata con la misma calma con que habría dicho cualquier cosa. Si necesita documentación del proceso anterior, puede solicitarla a través del protocolo de transferencia de expedientes. Le lleva entre 3 y 5 días hábiles. El silencio que siguió duró 5 segundos. Renata dejó el café sobre una estantería. Se enderezó. Cuando volvió a mirar a Camila, la expresión de la sonrisa había desaparecido completamente. Lo que quedaba no era ira ni pánico. Era algo más frío que las dos cosas, el cálculo de alguien que acaba de comprender que el tablero cambió y que está evaluando en tiempo real cuánto cambió y en qué dirección. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó. Y esta vez la pregunta no tenía el tono casual de la conversación anterior. Tenía el filo de alguien que empieza a entender que algo se le escapó de las manos sin que supiera cuándo. Camila tomó la carpeta del escritorio y la puso bajo su brazo. Soy la persona que organiza los documentos de este despacho, dijo. Buenos días, Renata. Y subió las escaleras. Renata se quedó sola en el sótano. Miró las estanterías, las cajas, el escritorio vacío. Pensó en los 4 años que había pasado junto a ese sótano sin bajar a mirarlo. Pensó en la carpeta bajo el brazo de Camila. Pensó en la frase, nueva gestión de representación. Y comprendió, con la claridad específica de las cosas que llegan demasiado tarde, que había subestimado el único espacio del edificio que nunca había considerado una amenaza. Sebastián recogió la carpeta a las 7:15, cuando el despacho estaba vacío excepto por el guardia de recepción. 32 páginas. Dijo Camila. Análisis completo de los 3 laudos, comparación punto a punto con los escritos de defensa. El panel puede contrastar directamente con los textos originales. Sebastián tomó la carpeta. ¿Está lista para la audiencia? Sí. ¿Tiene miedo? La pregunta llegó directa, sin preparación. Sí, dijo Camila. Pero ya tomé la decisión. Sebastián la miró durante un momento que tuvo una calidad diferente a todos los momentos anteriores entre ellos, no evaluación, no urgencia. Era reconocimiento. La forma en que se mira a alguien cuando se entiende, por primera vez, lo que esa persona ha costado. Renata intentó bajar esta mañana, dijo ella. Lo sé. Tomás me llamó hace 20 minutos. Sebastián sostuvo la carpeta con firmeza. No llegó a nada. No. Pero ya sabe que hay un problema. Va a moverse rápido. Ya se está moviendo. Una pausa. Eso ya no importa.
Lo que importa es lo que ocurre en esa sala en 10 días. Subió las escaleras con la carpeta bajo el brazo. Camila se quedó en el umbral, escuchando sus pasos alejarse. Luego volvió a su escritorio. Y comenzó a preparar lo que necesitaría decir en la sala de arbitraje. La audiencia principal del caso Aguirre contra Consortium Breda se celebró el jueves de la semana siguiente en el Centro Internacional de Arbitraje de Milán. Las salas de arbitraje del centro eran rectangulares, con paredes de madera clara e iluminación homogénea. El panel arbitral se sentaba en un extremo ligeramente elevado. Las partes se sentaban frente a frente en mesas paralelas. Y entre todos ellos, el espacio neutro donde ocurrían las declaraciones. La doctora Hanna Novak presidía el panel desde el centro de la mesa elevada, flanqueada por los árbitros Corrales y Lindqvist. Los tres tenían frente a ellos los expedientes del caso y la expresión de los árbitros experimentados que escuchan con atención pero sin revelar nada. Renata Solís llegó con su equipo con 20 minutos de anticipación. Se instaló con la eficiencia de alguien que ha hecho esto muchas veces. Revisó sus notas. Intercambió palabras breves con sus asociados. Cuando Sebastián entró con Tomás, le dirigió una sonrisa profesional que no llegó a ningún lugar. «Estamos listos», le dijo. «Bien», respondió Sebastián. No volvió a mirarla. La representación de Consortium Breda se instaló en la mesa opuesta, liderada por Cattaneo, conocido en el circuito arbitral milanés como alguien metódico y difícil de sorprender. Revisó sus documentos con la tranquilidad de quien cree que la audiencia va a desarrollarse exactamente como ha sido planeada. A las 10 en punto, la doctora Novak abrió la sesión. Buenos días a todos. Estamos aquí para la audiencia principal en el caso número 742, Grupo Aguirre contra Consortium Breda. Cada parte presentará su argumentación principal. Comenzamos con la defensa. Renata se puso de pie con la fluidez de la práctica. La defensa argumentará hoy que las pretensiones de Consortium Breda carecen de fundamento en los términos del contrato original y en la jurisprudencia arbitral aplicable. En particular, demostraremos que los 3 laudos precedentes que esta parte ha seleccionado establecen un marco que limita el alcance de las reclamaciones de la parte demandante. Era impecable en su forma. La voz, el ritmo, la precisión del lenguaje. Cattaneo tomaba notas con calma. El panel escuchaba. Sebastián escuchaba con las manos sobre la mesa y una expresión absolutamente neutra. Tomás, sentado a su lado, giró el bolígrafo entre sus dedos 1 vez, 2, 3 veces. Cuando Renata llegó al punto central, la presentación de los 3 laudos y su interpretación, la sala tenía la quietud específica de los espacios donde se toman decisiones importantes. El primer laudo, emitido por el panel arbitral de Ginebra en el caso de referencia 84 de 2016, establece en su artículo central que el derecho de continuidad operativa queda condicionado a la demostración de ausencia de daño para la parte demandante durante el proceso. En el caso que nos ocupa, Consortium Breda ha demostrado ampliamente ese daño, por lo que la doctora Novak levantó levemente la cabeza. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero los árbitros con experiencia reconocen la diferencia entre escuchar y oír algo que no coincide con lo que esperaban. Renata continuó. Presentó el segundo laudo. El tercero. Construyó el argumento con la consistencia de una estructura diseñada para sostenerse desde afuera. Cuando terminó y se sentó, la doctora Novak hizo una pausa breve. ¿Alguna aclaración adicional de la parte demandada antes de escuchar a Consortium Breda? Sebastián se puso de pie. Sí, doctora Novak. La parte demandada solicita la incorporación de una declaración técnica de última hora en calidad de testigo experto. Hubo un movimiento en la sala. Cattaneo levantó la vista de sus documentos. Renata giró la cabeza hacia Sebastián con una fracción de segundo de retraso. Exactamente la fracción que tarda a alguien en procesar algo que no esperaba. ¿La parte demandante tiene objeción? Cattaneo consultó en voz baja con uno de sus asociados. Luego negó con la cabeza. No en principio. Dependiendo de las credenciales del testigo.
El testigo tiene credenciales suficientes, dijo Sebastián. Les pido un momento. Asintió hacia la puerta. Tomás salió de la sala. Regresó 30 segundos después. Y detrás de él entró Camila Reyes. Ella cruzó la sala con los pasos seguros de alguien que conoce ese tipo de espacio, que lo ha habitado muchas veces en una vida anterior. Llevaba la carpeta bajo el brazo. Se colocó frente al panel y esperó. La doctora Hannah Novak la miró. Durante un segundo, solo un segundo, frunció levemente el ceño, como cuando uno cree reconocer algo pero no está seguro de dónde. ¿Su nombre para el registro? Camila Reyes Mendoza. Otro segundo. La doctora Novak miró sus documentos. Luego volvió a mirar a Camila. ¿Camila Reyes Mendoza? Repitió. Sí. ¿Es usted la árbitro registrada bajo el número de identificación internacional 472 del registro de la Cámara de Comercio Internacional, especialización en arbitraje de inversiones? Soy yo. El silencio en la sala cambió de calidad. Renata Solís estaba completamente quieta. Cataneo había dejado de escribir. Los árbitros Corrales y Lindqvist intercambiaron una mirada breve. La doctora Novak se recostó ligeramente en su silla con la expresión de alguien que está recalibrando en tiempo real la arquitectura de la situación que tiene delante. Doctora Reyes, dijo. El título sonó natural, sin énfasis, como si simplemente necesitara ser dicho. ¿Cuál es su relación con este caso? Trabajé durante 4 años como encargada de archivo en el despacho Ferrini y Asociados, donde se preparó la defensa del Grupo Aguirre. Durante ese tiempo identifiqué que los 3 laudos precedentes elegidos por la socia encargada del caso están siendo utilizados de forma que invierte sistemáticamente su sentido original. ¿Cuál es su base para esa afirmación? Los 3 laudos fueron escritos por mí. La sala permaneció en silencio durante 3 segundos completos. ¿Puede confirmar el número de caso y la fecha de emisión del laudo número 1? Caso de referencia 84. Panel Arbitral de Ginebra, emitido el 14 de marzo de 2016. El argumento central se desarrolla en los párrafos 42 a 51. El párrafo 47 establece el principio rector: el derecho de continuidad operativa del demandado prevalece durante el proceso arbitral salvo evidencia de daño irreversible e inmediato para la parte demandante. No condicional como regla general. Salvo en caso de daño irreversible e inmediato. Una condición que Consortium Breda no ha demostrado en ningún escrito del presente caso. Cataneo miró sus propios documentos con una expresión que ya no era tranquila. ¿Puede hacer lo mismo con el segundo documento? Pidió la doctora Novak. Caso de referencia 112, Panel Arbitral de París, emitido el 22 de noviembre de 2017. El argumento principal de ese laudo no limita el derecho de continuidad operativa, como se ha presentado en los escritos de defensa. Lo refuerza. Específicamente en los párrafos 33 a 41, donde se establece que las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante durante un proceso arbitral activo no pueden interferir con las operaciones centrales del demandado a menos que exista una resolución provisional específica del panel. En el presente caso, no existe tal resolución. El argumento del segundo laudo, aplicado correctamente, fortalece la posición del Grupo Aguirre. No la debilita. El árbitro Corrales había sacado su bolígrafo y marcaba algo en el texto. El tercer laudo, dijo la doctora Novak. Caso de referencia 29, Panel Arbitral de Zúrich, emitido el 8 de septiembre de 2019. Es el más reciente de los 3 y el que establece el precedente más directo porque involucra un sector industrial comparable. El argumento de ese laudo rechaza las pretensiones de la parte demandante en un caso de características similares al actual, argumentando que la continuidad operativa del demandado tiene valor sistémico que trasciende el interés privado de las partes. Ese argumento, aplicado al presente caso, constituye un precedente directo a favor del Grupo Aguirre. Camila levantó la vista de sus notas. En los 3 casos, el sentido original del argumento ha sido invertido en los escritos de defensa. Los laudos argumentan a favor del demandado.
Los escritos los presentan como si argumentaran en su contra. Tengo el análisis comparativo completo si el panel desea revisarlo. La doctora Novak extendió la mano. Por favor. Camila le entregó la carpeta. La doctora Novak pasó las primeras páginas con la velocidad de alguien que lee con comprensión. El árbitro Corrales se inclinó para leer junto a ella. Lindqvist te esperaba. ¿La parte que presentó estos escritos tiene alguna respuesta? Preguntó la doctora Novak sin levantar la vista. Renata se puso de pie. Con todo respeto al panel, la interpretación que hace la testigo es una lectura posible pero no la única. En derecho arbitral internacional, los precedentes admiten múltiples lecturas según el contexto del caso en que se aplican. Doctora Reyes, ¿puede responder a esa observación? La observación es correcta en abstracto. Los precedentes admiten lecturas contextuales. Pero hay un límite, la lectura contextual legítima ajusta la aplicación de un argumento a las circunstancias del caso nuevo. No puede invertir la dirección del argumento original. En los 3 laudos que hemos revisado, la dirección del argumento original es inequívoca. No hay interpretación contextual que convierta un argumento a favor del demandado en un argumento en su contra sin modificar el sentido de las palabras. Hizo una pausa. Si la socia encargada considera que hay una lectura alternativa legítima de alguno de estos 3 documentos, puede señalar el párrafo específico que lo sustenta. Puedo responder párrafo por párrafo. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de los momentos en que un argumento ha llegado a su límite y no hay más espacio hacia adelante. Renata no señaló ningún párrafo. La doctora Novak cerró la carpeta. El panel suspende la audiencia para revisar la documentación presentada y evaluar si existe mérito en la solicitud de nulidad de los escritos de defensa por uso incorrecto de precedentes. Las partes serán notificadas en un plazo de 72 horas. Miró a Renata directamente. La parte que presentó la defensa original deberá comparecer ante este panel en sesión privada para aclarar el origen y la metodología de su estrategia argumentativa. La ausencia o la negativa a comparecer será considerada indicativa de conducta impropia bajo el reglamento de este centro. Renata sostuvo la mirada de la doctora Novak durante un segundo. Luego bajó la vista. La sesión privada ocurrió 2 días después. El panel hizo preguntas técnicas que Renata respondió con una fluidez que se fue deteriorando a medida que las preguntas se volvían más específicas. En algún punto, cuando el árbitro Corrales le pidió que explicara la lógica de la inversión argumentativa del tercer laudo, Renata cometió el error que cometen las personas que han construido una mentira compleja cuando se las presiona en el punto correcto. Dio una explicación que revelaba un conocimiento demasiado preciso del daño que el argumento incorrecto causaba a la defensa. No era una explicación que se da por accidente. Era la explicación de alguien que conoce el resultado que busca. La doctora Novak lo registró. Corrales lo registró. Lindqvist lo registró. Al día siguiente, el Centro Internacional de Arbitraje notificó a Ferrini y asociados que habría una investigación por conducta impropia en el ejercicio profesional. Los escritos de defensa originales fueron declarados nulos. Se concedía un plazo de 15 días para presentar una nueva defensa. Marco Ferrini recibió la notificación en su oficina del 3er piso. Llamó a Renata. Ella no atendió. Llamó a su hijo, cuyo nombre apareció esa misma tarde en los registros de intermediación que Tomás había estado rastreando. La conversación duró 4 minutos. Al terminar, Marco Ferrini se quedó sentado mirando la pared con las manos sobre el escritorio durante un tiempo que ninguno de sus asistentes supo medir. Esa tarde, Renata Solís fue separada del despacho Ferrini y asociados con efectos inmediatos. Marco Ferrini redactó una carta formal a Sebastián Aguirre que comenzaba con las palabras, en nombre del despacho, reconocemos que la representación que recibió no estuvo a la altura de los estándares que esta firma debe garantizar. Era una carta que decía mucho menos de lo que ocultaba. Pero era, al menos, una carta. Los 15 días siguientes fueron los más intensos del trabajo de Camila en mucho tiempo. El nuevo equipo de defensa de Sebastián llegó de Madrid,
3 abogados especializados en arbitraje internacional que habían trabajado juntos en casos de alta complejidad en Londres y Ginebra. Eran buenos. Lo sabían. Y cuando Camila se sentó con ellos la primera tarde, con los 3 laudos y su análisis de 32 páginas sobre la mesa, la revisaron con el respeto que los buenos abogados reservan para quien sabe más de un tema específico que ellos. El trabajo fue largo. Fueron noches de discusión técnica, de argumentos que se construían y se desarmaban y se volvían a construir desde otro ángulo. Camila trabajaba con una concentración que ella misma reconocía como diferente a la del sótano. No era la concentración silenciosa de quien trabaja solo para mantener algo vivo en secreto. Era la concentración de alguien que trabaja porque hay algo real en juego y tiene las herramientas para hacerle frente. En la segunda noche, mientras el equipo discutía cómo presentar el tercer laudo ante el panel, hubo un momento de desacuerdo. El abogado Vargas quería construir el argumento de continuidad operativa desde el laudo de Zúrich hacia atrás, usando los de Ginebra y París como refuerzo. Camila propuso lo contrario, empezar por Ginebra, que era el más antiguo y el que establecía el principio fundacional, y llegar a Zúrich como culminación lógica de una línea jurisprudencial coherente. El panel va a seguir la línea histórica, explicó. Si les mostramos los laudos en orden cronológico, van a ver una evolución del argumento. Si empezamos por el más reciente, van a tener que reconstruir esa evolución solos. Y en arbitraje internacional, no conviene hacer que el panel trabaje más de lo necesario. Vargas la miró durante un momento. Luego abrió su bloc de notas y comenzó a reescribir el esquema. Tiene razón, dijo. Sebastián, que escuchaba desde la puerta de la sala, no dijo nada. Pero Camila notó que anotó algo en su propio bloc. Un día, cuando el equipo ya se había ido y ella terminaba de revisar un escrito, Sebastián se quedó en la puerta. ¿Cómo ve el caso? Bien. El argumento de la cláusula 14. 3. Desarrollado correctamente con los 3 laudos en orden cronológico, es sólido. Kensour en Breda va a intentar atacar la aplicabilidad de los precedentes al sector industrial, pero la línea que estamos construyendo anticipa ese movimiento. No le pregunto por el caso técnico. Le pregunto cómo lo ve usted. En términos generales. Camila lo miró. Tiene que ganarlo. No solo porque es lo correcto, sino porque si lo pierde por esto, después de todo lo que ocurrió, sería una forma de injusticia que el sistema jurídico no debería permitirse. Sebastián se quedó en la puerta un momento más. ¿Por qué se quedó en el archivo 4 años? Porque estaba esperando que fuera seguro salir. ¿Y ahora? Ahora creo que esperar a que sea completamente seguro es otra forma de quedarse quieta para siempre. Algunas cosas solo se vuelven seguras cuando uno deja de esconderse de ellas. Sebastián asintió despacio. Mi empresa casi desaparece hace 7 años. Un socio que construyó conmigo desde el principio intentó quedarse con todo usando documentos que yo había firmado sin leer con suficiente atención. Lo perdí casi todo. 5 años para recuperarlo. Hizo una pausa. Desde entonces soy el tipo de persona que no confía hasta que hay razones para confiar. ¿Y ahora hay razones? Usted bajó al archivo y me dijo lo que vio en esos documentos sabiendo lo que le costaría. Eso es una razón. Camila no respondió. Pero tampoco desvió la vista. La nueva audiencia tuvo lugar 12 días después de la nulidad de los escritos originales. La sala del Centro Internacional estaba igual, las paredes de madera clara, la mesa elevada del panel, la disposición neutral que no favorecía a nadie. Pero la atmósfera era diferente. La atmósfera tiene memoria. Todos los que estaban en esa sala sabían lo que había ocurrido en la audiencia anterior, y ese conocimiento cambiaba la calidad del silencio. La doctora Novak abrió la sesión con la misma neutralidad de siempre. El nuevo equipo de defensa presentó la argumentación desde el principio, con los 3 laudos reinterpretados correctamente. La cláusula 14.3 ocupaba el lugar que le correspondía, central, desarrollada en profundidad, argumentada en sus implicaciones.
Vargas construyó el argumento comenzando por Ginebra, siguiendo por París, culminando en Zúrich, de forma que cada laudo reforzaba al siguiente como los arcos de un puente. Cattaneo intentó atacar la aplicabilidad de los precedentes al sector industrial del Grupo Aguirre. Vargas respondió con la línea que Camila había anticipado. Cattaneo intentó un segundo ángulo. También estaba cubierto. Intentó un tercero. Vargas lo esperaba ahí también. Cattaneo cerró su carpeta a mitad de su turno y pidió 5 minutos de receso para consultar con su equipo. Era una señal que los árbitros conocían, no era una estrategia. Era la pausa de quien necesita recalibrar porque las respuestas que esperaban no llegaron. Al final de la audiencia, la doctora Novak se dirigió a ambas partes. El panel deliberará y emitirá su resolución en el plazo reglamentario de 30 días. Sin embargo, hizo una pausa que no era en absoluto neutral. El panel considera que los argumentos de la defensa presentados hoy constituyen una base sólida que merece consideración completa. La solidez de la documentación técnica aportada facilita la tarea del panel de manera significativa. Era, en el lenguaje de los árbitros internacionales, una forma de decir que la defensa era buena. Que el trabajo había sido bien hecho. Cattaneo recogió sus documentos sin comentarios. Sebastián miraba al frente. Camila reconoció en él su versión del alivio. No relajación, sino una ligera disminución de la tensión en la mandíbula, apenas perceptible para quien no lo conocía. Tomás giró el bolígrafo entre sus dedos una sola vez. Y lo guardó. La resolución llegó 27 días después, 3 días antes del plazo reglamentario. El panel arbitral resolvía a favor del Grupo Aguirre. Las pretensiones de Consorci en Breda eran rechazadas en su totalidad. Las costas del proceso correspondían a la parte demandante. Tomás llamó a Camila cuando llegó la notificación. Su voz tenía esa calidad específica de la felicidad que no sabe cómo expresarse y entonces se vuelve brevísima y precisa. Ganamos, dijo. Lo sé, respondió ella. Sebastián quiere verte. Esta tarde, si puedes. Dile que sí. Se encontraron en una cafetería cerca del Centro Internacional. Un lugar pequeño, con mesas de madera y luz natural que entraba por ventanas sin cortinas. El tipo de lugar donde la gente se sienta a hablar sin tener agenda. Sebastián llegó antes que ella. Estaba sentado con un café frente a él, sin el teléfono en la mano, lo cual Camila notó porque era la primera vez que lo veía así en un espacio de espera. No había documentos. No había urgencia. Solo el café y la luz de la tarde entrando por las ventanas. Se sentó frente a él. Ganamos, dijo Sebastián. Ya me dijo Tomás. Lo sé. Quería decírtelo yo también. Camila tomó su café. ¿Cómo sigue el tema de Renata y Ferrini? La investigación del Centro Internacional sigue en curso. Los registros de intermediación que encontró Tomás están en manos de los reguladores. Marco Ferrini colabora con la investigación. Renata no. ¿La encontraron? No todavía. ¿Y el despacho? Probablemente no sobrevive. Sin Ferrini activo y con la investigación encima, los clientes se van yendo. Ya se fueron 4 de los más grandes. Sebastián miró su taza. No es lo que buscaba. Pero es lo que ocurre cuando la estructura de una institución está comprometida desde arriba. A veces las instituciones tienen que reconstruirse. No siempre es una pérdida. Sebastián la miró. ¿Cómo estás tú? Con todo lo que está en juego para ti personalmente. Era la primera vez que lo preguntaba de forma directa, sin el contexto del caso, sin la urgencia de una decisión por tomar. Solo la pregunta. Mejor que hace 3 semanas, dijo Camila. Mucho mejor que hace 4 años. ¿El hombre que preguntaba en tu barrio? No hubo más preguntas desde el miércoles de la semana pasada. Tomás me ayudó a rastrear algunos antecedentes. El grupo que me amenazó en Colombia está en medio de un proceso legal que terminó mal para ellos. El incentivo de silenciarme desapareció hace tiempo. Solo yo no lo sabía porque llevaba 4 años sin hacer preguntas.
¿Por qué no las hacías? Porque si preguntas, existes. Y yo había decidido no existir. Sebastián asintió despacio. No dijo nada durante un momento. Tengo una propuesta formal, dijo finalmente. El Grupo Aguirre tiene casos jurídicos en 4 países. Necesito a alguien que los revise con la clase de mirada que tienes. No como abogada de la empresa. Como revisora independiente. Con toda la autoridad y todos los honorarios que eso implica. Hizo una pausa. Y con total libertad de decirme cuando algo no está bien, aunque no sea lo que quiero escuchar. ¿Por qué total libertad? Porque ya lo hiciste una vez y resultó ser lo único que me salvó de perder todo lo que construí. Camila dejó la taza sobre la mesa. Tengo que pensarlo. Por supuesto. No voy a tardar 4 años esta vez. Sebastián casi sonrió. Era un gesto que llegó a la mitad y se detuvo ahí, como si no estuviera completamente seguro de si era el momento correcto para terminarlo. Camila lo notó y pensó que esa media sonrisa decía, en realidad, más que una sonrisa completa. ¿Siempre hace eso?, preguntó ella. ¿Qué? Poner plazos. Es la única forma en que sé trabajar. Y había algo en su voz, cuando lo dijo, que sonaba menos como una afirmación de método y más como una confesión de límite. Aunque contigo no funciona exactamente igual que con el resto. ¿Por qué no? Porque el resto cumple los plazos porque trabaja para mí. Tú los cumpliste porque decidiste hacerlo. Eso es diferente. Camila lo miró durante un momento. Mañana, dijo. Le llamo mañana. Salió de la cafetería con el aire frío de la tarde en la cara. Caminó hacia su barrio por las calles que conocía de 4 años de caminar en silencio. Las mismas tiendas, los mismos rincones, la misma geometría de ciudad que se había vuelto suya sin que ella lo buscara. Esa noche llamó a su madre en Bogotá. Contestó al segundo tono, como siempre. Mamá, dijo Camila. Camila. La voz de su madre tenía esa calidad particular de las madres que reconocen en el timbre de la voz de sus hijas cuando algo ha cambiado. ¿Estás bien? Estoy bien. Y esta vez, cuando lo dijo, no era la respuesta entrenada de los últimos 4 años. Era la otra clase de respuesta, la que se da cuando es verdad. Tengo algo que contarte. Ya no tengo que esconderme. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Y luego la voz de su madre, que en 4 años había aprendido a no hacer preguntas, hizo por primera vez la pregunta que siempre había querido hacer. ¿Cuándo vienes a casa? Camila apoyó el teléfono contra su mejilla. Miró la calle de Milán desde su ventana. Pronto, dijo. Muy pronto. Llegó a su escritorio. El cuaderno estaba sobre la superficie, abierto en la última página escrita, las notas de la madrugada en que tomó la decisión. Lo tomó. Lo miró. Y luego, con el gesto sencillo de las cosas que han cumplido su función, lo cerró. Mañana llamaría a Sebastián con su respuesta. Mañana empezaría algo que todavía no tenía nombre pero que tenía, al menos, una dirección. Por primera vez en 4 años, eso era más que suficiente. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.